Buenas tardes, vamos a comenzar. Vamos a continuar con nuestras clases de cálculo 1, ¿sí? El día de hoy vamos a introducir el tema el teorema de cambio de, perdón. Vamos a introducirnos, ¿sí? En el tema sobre lo que es el teorema del valor medio, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente lo que es el teorema del valor intermedio, pero esto es en correspondencia con la continuidad. En esta ocasión, sí, vamos a ver dos teoremas. En esencia son tres, pero ya vimos uno la clase pasada, que es el teorema de Fermat. Sí, al final de la clase pasada demostramos este teorema que nos ubica en un punto donde tenemos una función. Si esta función es diferenciable dentro de un intervalo, en ese intervalo vamos a tener, si si es el caso que la función tiene valores extremos, entonces lo que nos indica esto es que vamos a tener en esos valores extremos derivada, en esos puntos donde se dan los valores extremos dentro de la función, vamos a tener una derivada que es equivalente a cero, ¿sí? Y eso lo demostramos la clase pasada. En esta ocasión vamos a ver el teorema de Rolle y el teorema de Lagrange. Estos teoremas vienen igualmente en el Spivak, vienen en el Hazer, vienen en el Stuart, vienen en el Thomas Fidney, en fin, cualquier texto que nos agarremos para estos efectos, vamos a ver cosas análogas, ¿no? Porque la descripción de las proposiciones es diferente. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Si no hay más, si no hay alguna duda con respecto a lo que vimos la clase pasada, entonces vamos a comenzar. Si nosotros tenemos una función que es diferenciable, ¿sí? O sea, tenemos una función f, y esta función es diferenciable, ¿sí? En un intervalo, vamos a poner que es diferenciable en el abierto a, b. ¿Eso qué quiere decir? Que existe la derivada, ¿no? Dentro del intervalo, o sea, para cada punto del intervalo vamos a tener una derivada. Si es el caso que se presenta en estas condiciones, la derivada, puede ocurrir también que tengamos el caso en el que si vemos a la derivada, o sea, si vemos a f' como una función cuyo dominio o que de alguna manera esté definida dentro del abierto, ¿sí? Bueno, que está definida dentro del abierto a, b, dado que procede de la diferenciabilidad de la función f. En este caso, puede resultar también que la función f', ¿sí? Sea también diferenciable dentro del mismo intervalo, o sea, dentro del intervalo a, b. Si es el caso, ¿esto qué nos indicaría? ¿Sí? Lo que estaría implicando, si f es diferenciable también en a, b, ¿sí? Estaríamos pensando en que ya se puede suponer que esta es diferenciable, entonces si es diferenciable, pues tenemos por fuerza la derivada, pero si la vemos a la derivada no como un número, sino como una función, entonces puede ocurrir también que esta función, que es la derivada de f, sea diferenciable también en a. ¿Eso qué quiere decir? Esto lo que querría decir es que existe la derivada, ¿sí? Esto implicaría que el límite, ¿sí? Cuando h se aproxima a 0 de f'
de x más h menos f de x entre h es igual a f bi'prima de x. ¿Sí? En este contexto estaríamos pensando obviamente en f' como una función. ¿Sí? Entonces, si es el caso y podemos pensar esto en estos términos, entonces estaríamos hablando de derivadas de orden superior, o sea, así se le denomina. Cuando tenemos una segunda derivada a partir de una función f que procede de una primera derivada, pues a partir de ahí se definen este tipo de derivadas de segunda, tercera derivada, etcétera, como derivadas de orden superior. Y es solamente derivadas de orden superior porque de alguna manera pues se puede derivar una, dos, tres, cuatro, n veces las que sean necesarias, ¿no? Bueno, lógicamente hasta donde se pueda derivar. Hay funciones que tienen infinitas derivadas, ¿no? O sea que son infinitamente diferenciables. Eso no quiere decir que la derivada o las derivadas que tienen infinitas derivadas tiendan al infinito, no necesariamente, ¿sí? Que puede ser el caso, pero no es lo recurrente. En esta consideración podemos entonces hablar, ¿sí? O podemos decir que tenemos una función fn, ¿sí? Evaluada en x igual a f de n-1, ¿sí? De x más h menos f de x. Y bueno, aquí hay que aplicar el límite, obviamente. ¿Sí? Cuando h se aproxima a 0. Perdón que lo ponga así, pero bueno, para no estar borrando y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, si tenemos el límite, si nos presentan esto nuevamente y tenemos el límite de una función, ¿sí? Que tiene enésima menos 1 derivadas, ¿sí? Esta función, si es diferenciable dentro de un intervalo, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que vamos a tener una enésima derivada, ¿sí? O sea, el límite se va a entender como la enésima derivada de la función f. Esto, pues, de alguna manera me va a servir para definir un criterio que vamos a usar un poquito más adelante, que va a ser el criterio de la segunda derivada. Entonces, para esto vamos a ver dos definiciones que no tienen más que solamente enunciar lo que ya como les decía, en esta definición lo que me dicen es, supongamos que tenemos una función f, ¿sí? Que está definida sobre el intervalo abierto, ¿sí? A, b, y que tiene derivada f de x para cada x en el intervalo, ¿sí? Y x0 en a, b. Si para x0 es igual a x, perdón, si x es igual para x, existe la derivada dentro del, o sea, para esta función, ¿sí? O sea, existe la derivada para esta función como tal. Entonces se llama segunda derivada o derivada de segundo orden, ¿sí? Esto ya es entrando en la definición que les acabo de comentar, ¿no? Y se denota de esta forma, o sea, derivada bi'prima en x0 o derivada o f a la 2 de x0, pero bueno, regularmente la denotamos así, ¿no? Otra definición que tiene que ver más con lo que les acabo de escribir. Aquí estamos pensando en una función que tiene n, es n veces
diferenciable o es n veces continuamente diferenciable, como aquí lo dicen, en un intervalo, si en todos los puntos de este intervalo tiene derivadas continuas hasta orden n, ¿sí? Podría ser que en esa enésima derivada ya no haya posibilidad de hacer más derivadas. Puede ser el caso, pero como les digo, hay muchas funciones que tienen infinitas derivadas, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a lo que podemos ver como derivadas de orden superior, ¿sí? O funciones diferenciables de orden superior, ¿no? Bien, vamos a pasar a otra cosa. ¿Hay alguna duda hasta aquí? En este caso ya estaríamos pensando en el esquema de lo que es el teorema del valor medio, ¿sí? Pero antes de ver lo que es realmente el teorema del valor medio, que es, así se le conoce a lo que también se le denomina el teorema de Lagrange, ¿sí? ¿Cuáles son las condicionales que me dan aquí? Sí, bueno, aquí lo que me dicen es que, en primer lugar, sí, voy a tener una función que es continua sobre el segmento cerrado, o más bien sobre el segmento, porque cuando hablamos de segmento, por definición, tenemos un intervalo cerrado, ¿no? Es continuo en todo el segmento y va a ser dentro del intervalo A, B, o sea, el intervalo abierto, ¿sí? Va a tener una derivada finita o infinita, ¿sí? Dice aquí de algún signo determinado. Eso es obvio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera dentro del intervalo, pues obviamente la función va a ser derivable. Si es el caso, ¿sí? Que tomando los valores de los extremos, ¿sí? Así es del intervalo A y B, o sea, si tomamos A y B y al evaluarlos resulta que vamos a tener f de A igual a f de B, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Sería esto, que tenemos nuestra función, y nuestra función pues puede ser algo así, nada más por ponerlo, ¿no? Y, y aquí tenemos el intervalo A, B, donde en esta parte, ¿sí? F de A es igual a F de B. Eso es lo que me quiere decir en este caso, ¿no? Y de ahí, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a existir al menos un punto, ¿sí? Dentro de este intervalo A, B, o sea, un punto dentro de este intervalo, ¿sí? De tal forma que ese punto, cuando yo lo evalúe dentro de la función y lo derive, ¿sí? Me va a dar un valor neutro, o sea, me va a dar 0. En este caso tengo, así como lo pinté, pues tenemos tres términos, tenemos tres valores, ¿no? Podríamos verlo así, x1, vamos a ver este de aquí y tener x2 y este de acá y llamarlo x3, ¿sí? Y para esos tres puntos, x1, x2 y x3, tenemos valores extremos, ¿sí? Esto es lo importante, es lo que de alguna manera tenemos que observar. Al menos para estos tres valores, ¿sí? Vamos a tener valores extremos. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque se podría pensar, ¿sí? Que en los extremos, es decir, en A y B, pues también podríamos aplicar esto, pero no. ¿Por qué? Porque hay un caso muy particular donde sí se podría, ¿sí? Pero ahorita lo discutimos. El caso general, ¿sí?
sería este, ¿sí? Donde existe al menos un término donde yo pueda trazar, obviamente, rectas tangentes, ¿sí? De tal manera que esas rectas tangentes, pues, tengan pendiente neutra. Y solo en ese caso, por supuesto. Ahora, ¿eso qué va a implicar? Pues lo que va a implicar es que la derivada, ¿sí? Se va a corresponder a f de a menos f de b, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí ese pequeño dato. O sea, ¿cuál es la correspondiente? La recta que va de este punto a este punto va a ser paralela, obviamente, a cualquiera de los valores, ¿sí? O cualquiera de las rectas en estos puntos, ¿sí? Porque lo que me está diciendo este término, ¿sí? Es que la función derivable en ese punto es igual a cero, lo que me va a garantizar que la recta tangente, ¿sí? Que pase por este valor, ¿sí? De f en este punto, ¿sí? Va a tener pendiente igual a cero, que sería como ver una recta, ¿no? Que va de aquí a acá. Pero bueno, lo importante aquí es que se entienda esta parte, ¿no? Lo de arriba. Ahora, lo que quiero decir aquí que esta recta que puedo trazar de f de a f de b, ¿sí? No es una recta tangente que pasa por f de a y pasa por f de b, porque se puede malinterpretar en esos términos. No es el caso. Lo único que estoy diciendo es esta recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Va a ser paralela a cualquiera de estas rectas. En este caso, por ejemplo, estas tres que tenemos aquí, solamente. No va a pasar otra cosa, ¿sí? No estoy afirmando que f de a, ¿sí? Tenga una derivada en este punto o f de b tenga una derivada en este punto. No estoy diciendo eso. Para que no se malinterprete. Bueno, eso es lo que quiere decir este teorema. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Esa es la pregunta de los 64,000 aquí. ¿Cómo demostramos este teorema? Obviamente no es no es para nada trivial la demostración, ¿sí? Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, déjenme subir esto un poco más. Entonces vamos a iniciar la demostración. Lo primero que tenemos que hacer aquí es dar cuenta de lo que nos está dando el teorema, ¿no? Nos dice, tómate una función continua dentro del segmento. Además, esa función continua tiene derivada. Vamos a tomar la derivada finita, en este caso, ¿sí? Porque aquí me dan las dos opciones. Entonces, vamos a tomar la derivada finita, ¿sí? Con un signo positivo, ¿sí? O con un signo X, ¿no? O sea, no tiene por qué ser positivo exactamente, ¿no? Pero tomémoslo así de momento. Entonces, tome valores iguales, ¿sí? En los extremos. O sea, si esta función tiene valores equivalentes en los extremos, o sea, f de a es igual a f de b, tenemos que demostrar entonces que f' de un determinado punto dentro del intervalo a, b, ¿sí? Es igual a cero. En este caso, ¿qué es lo que podemos intuir? Como lo vimos la clase pasada, ¿sí? En el teorema anterior, ¿sí? No este teorema, sino el teorema de la última clase, es en el final de la clase, eh, vimos que si teníamos una función, ¿sí? Continua sobre un segmento y dentro de esa función teníamos ¿cómo se llama? Teníamos valores que es donde se puede derivar la función, pues tenemos valores máximos o mínimos, o sea, tenemos valores extremos, ¿no? En pocas palabras, como se observó.
¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? Para, para las funciones. En este caso, ¿sí? Por ese teorema se va a implicar que, dado que estamos aludiendo aquí a la continuidad, ¿sí? Se implica por hipótesis, ¿sí? Se implica por hipótesis que como f es continua en A, B, en este caso cerrado, eh, se va a implicar que f tiene máximo y mínimo. Entonces va a existir, eso va a implicar que existe, ¿sí? O que existen m y m minúscula y m mayúscula en R, ¿sí? O más bien, sí, en R, tales que m es igual al mínimo de f, ¿sí? F de x en A, B, y m mayúscula va a ser equivalente al máximo de f de x en el intervalo A, B. ¿Sí? Esto para asentar estas cuestiones, ¿no? O sea, incluso podría ser que teniendo aún el caso donde la función es continua en todo el intervalo, ¿sí? También aplica para funciones constantes, ¿sí? Ahí los máximos y los mínimos pues van a ser equivalentes, ¿no? Obviamente no es un caso generalizado, es un caso particular, ¿no? Para las funciones constantes. Eso solamente ocurre cuando implicaría que si m minúscula es igual a m mayúscula, entonces f es constante. ¿Sí? Es constante, vale un número, entonces para cualquier x que yo me tome siempre me va a dar el mismo número. En ese caso, al ser constante, f' de x es igual a 0 para toda x en el intervalo A, B, en el intervalo abierto. ¿Sí? Porque al ser constante, pues la primera derivada de una constante, pues me da 0. Ya demostramos eso. Con eso, pues obviamente concluimos este aspecto. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando no ocurre el hecho de que m minúscula y m mayúscula sean equivalentes, ¿no? Entonces, si es el caso de que m mayúscula es distinta de m minúscula, ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Si esto pasa, entonces, por hipótesis, ¿sí? Sabemos o tenemos, por hipótesis tenemos que f de A es equivalente a f de B. Esto es lo que sabemos, nada más. ¿Sí? También además de que es diferenciable en todo el intervalo abierto y es continua en el cerrado, ¿no? De A a B. ¿Qué otras cosas se pueden deducir a partir de todo esto, jóvenes? Obviamente, ¿sí? Obviamente, si es el caso de que f de A es igual a f de B, podríamos pensar que f de A
me da un máximo o me da un mínimo con... Y dada esta equivalencia, pues estaremos pensando en que también f de b podría ser un mínimo o un máximo. Podría ser el caso. Esto pensando en este hecho, obviamente. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al no darse el máximo y el mínimo una equivalencia, obviamente f de a no puede ser equivalente a f de b. Bueno, si fuera el caso que f de a fuera mínimo, ¿sí? No puede ser equivalente a f de b. Entonces, ¿por qué f de b tendría que ser máximo o mínimo en contraposición con f de a? ¿Sí? En ese caso, el máximo y el mínimo se corresponden a valores distintos de f de a y f de b dentro del segmento a, b. Ahora, teniendo esto, ¿sí? Se va a implicar que m o m minúscula o m mayúscula, ¿sí? Están en un punto. Aquí me ponen sí. Vamos a ponerlo así para que corresponda a lo que me están dando, ¿sí? Están en un punto tal que f, no f', f de sí sería igual a m minúscula o f de sí tendría que ser igual a la otra. ¿Por qué digo esto? Porque una o la otra, porque podría ser el caso que tuviéramos dos o que tuviéramos tres, ¿sí? Pero dentro del esquema solo tenemos un máximo y solo tenemos un mínimo. Pero hay funciones que dentro de un intervalo solo nos dan un máximo o solo nos dan un mínimo. Por ejemplo, una función parabólica, ¿sí? Solo nos puede dar, en el caso de que esté abierta su concavidad hacia arriba, pues de alguna forma tiene un mínimo. Si su concavidad está abierta hacia abajo, tenemos un máximo, ¿no? En el vértice. En ese contexto, pues obviamente solamente podemos suponer esto o esto. Cualquiera de las dos cosas que tomemos, pues me va a dar lo mismo, es decir, para la demostración, ¿no? Entonces, supongamos que m mayúscula es igual a f evaluado en sí. Con esto, qué podemos deducir? ¿Sí? Obviamente, si vamos a deducir esto, pues tendríamos que verlo de esta forma. Tenemos nuestra gráfica, ¿sí? Y tenemos una función que puede ser algo así. Y me fijo en un intervalo. Me fijo en el intervalo que va de aquí a acá, por darles el término, ¿no? Tengo A y tengo B. Entonces, sobre este intervalo, obviamente, cuando yo hago la proyección, ¿sí? Algo así, suponiendo que, pues, suponiendo, ¿no? Que me da f de a igual a f de b, ¿sí? Nada más en este caso. Obviamente estaría yo pensando en este punto, ¿sí? Este de aquí, que llamé xi, ¿no? Dentro de a y b. Entonces aquí tengo xi, f de xi. Ese es mi punto. Y este f de xi es el máximo. Sí, o sea, estoy suponiendo este caso. O sea, dentro de ese intervalo a, b, ¿sí? Dentro de R
cross R, vamos a hacer la demostración. ¿Qué se correspondería aquí, jóvenes? Aquí el argumento es muy sencillo, o sea, no es obvio, ¿sí? No es obvio en términos de, bueno, pues no se da así luego luego, pero si observamos el teorema de la clase pasada, ¿sí? Que lo que decía era, bueno, tómate una función y dentro de esa función, ¿sí? Que está dentro de un intervalo y que es diferenciable dentro de ese intervalo, vamos a tener dos valores extremos. Bueno, vas a tener al menos un valor extremo. Dentro de ese valor extremo, pues obviamente la derivada es igual a cero. ¿Sí? En este caso, cuando suponemos todas estas condicionales donde f es continua aquí, es diferenciable acá, ¿sí? Y esto ocurre, ¿sí? Con todas las atenuantes, pues podemos ver que existe un máximo, ¿sí? Y que igual me podría yo decir, bueno, dadas todas las condiciones que tenemos, pues me da lo mismo si tengo un máximo o un mínimo, no me importa, ¿sí? Pero yo sé que tengo al menos un valor, ¿sí? Que puede ser un máximo o un mínimo donde la función va a tener una derivada equivalente a cero. ¿Por qué? Por el teorema de la clase pasada, que es el teorema de Fermat, ¿sí? En este caso, obviamente la derivada, ¿sí? Va a ser equivalente a cero. Solo por ese argumento, ¿sí? Entonces, por el teorema anterior, existe un, un valor máximo, un valor extremo, en el intervalo a, b. ¿Sí? Existe al menos uno, ¿no? De tal forma que eso va a implicar, ¿sí? Que existe, si en el abierto a, b, ¿sí? Tal que f' de xi es igual a cero, por el teorema anterior. ¿Sí? Aquí no hay que hacer mucho esfuerzo en cuanto a presentar los límites o cualquier otra cosa, no, ya del propio teorema anterior se deduce esto. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? El enunciado, sí, dice, la función f, o sea, el teorema que vimos de la clase pasada, que es el teorema de Fermat, dice, la función f tiene un valor extremo en C, o en este caso xi, y f está definida en una vecindad C. Si f está definida en una vecindad C, ¿sí? Ese era el punto 2, y 3, f' existe, ¿sí? Dado que estamos pensando en que f es diferenciable en ese intervalo, entonces f' va a ser igual a 0. Bueno, eso nada más para aludir a esto. Bueno, vamos a ver el siguiente teorema. El teorema de Lagrange es el teorema del valor medio. En algunos textos van a encontrar esta equivalencia, ¿sí? Como f', siguiendo la misma notación de xi, igual a f de b menos f de a, equivalente a b menos a. Y esto obviamente tiene que suponer que a es distinto
de B o que B es mayor, estrictamente hablando, que A. ¿Sí? Nada más. ¿Qué es lo que me dice el teorema? A grandes rasgos. Dice, tómate una función que sea continua dentro del segmento A, B, ¿sí? Y en cada punto del intervalo tiene derivada finita o infinita, o es diferenciable, también se puede decir, ¿no? Con un signo determinado. ¿Sí? Entonces, dentro de este intervalo, ¿sí? Existe al menos un punto, ¿sí? Un punto, ¿sí? Tal que f de A menos, más bien f de B menos f de A va a ser equivalente a f' de xi por B menos A. ¿Cuál sería la idea gráfica de este enunciado? Bueno, vamos a ver, vamos a poner otra paginita. Sí, la idea de la gráfica, lo que me dice es lo siguiente. Bueno, tómate una gráfica, ¿sí? Y tómate una función. La que quieras. Y dame un intervalo. Supongamos que damos de aquí a acá. ¿Sí? Entonces tenemos aquí los valores. Entonces, la función puede continuar por ahí, ¿no? Pero me interesa la función en este intervalo, A, B. Así. Entonces, dentro de ese intervalo, o sea, dentro de este intervalo, yo sé que la función es continua. ¿Sí? Y además sé que la función es diferenciable o tiene derivada finita. Vamos a tomar la derivada finita. ¿Sí? En este caso. Suponiendo esto, ¿sí? De alguna manera, sobre los valores que yo tengo aquí, me dicen f de A menos f de B menos f de A va a ser equivalente a f' de xi por B menos A. Si lo vemos de esta forma, obviamente tenemos que suponer que A es estrictamente menor que B. ¿Sí? Viéndolo desde esa perspectiva, yo puedo trazar una recta que va de aquí a acá. ¿Sí? O sea, corta en los puntos A, f de A y corta en el punto B, f de B. Esa recta es donde corta en esos puntos. Lo que me está diciendo aquí el enunciado es que va a existir al menos un término dentro del intervalo, supongamos este de aquí, tal que f' evaluada en sí, o sea, aquí puedo tomar esa sí, f' evaluada en sí, va a ser equivalente a f de b menos f de a entre b menos a. Y esto, recuerden quién es la representación, ¿sí? En términos de una función, de la pendiente de una recta. ¿Sí? En este caso sería para esta recta L, si quiero llamarlo así. ¿Sí? La pendiente a la que estoy aludiendo es a la pendiente de esta recta. ¿Sí? A este numerito que anda por acá. ¿Sí? La pendiente nada más, el valor de la pendiente. No al ángulo, sino el valor de la pendiente. En este contexto, ¿sí? Cuando estamos hablando en estos términos, este valor, ¿sí? Hace referencia a la derivada en el punto xi. Entonces,
lo que tiene que ocurrir es que L va a tener un par L', ¿sí? Que pasa justo por Xi. Y en ese punto, en este punto que sería Xi, f de Xi, la pendiente de la recta, ¿sí? Va a ser igual a la pendiente de L1, o sea, la pendiente de L es igual a la pendiente de L1 o de L'. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el teorema. En este caso el de Lagrange. Y esto, pues obviamente sería una generalización del teorema de Rolle. ¿Sí? Porque el teorema de Rolle lo único que me dice es que si f de A es igual a f de B, entonces, siendo el caso donde f de A y f de B no me definen una constante, entonces voy a tener un valor extremo al cual al menos existe un valor extremo donde yo voy a tener un punto donde la derivada evaluada en ese punto va a ser igual a cero. ¿Sí? En este caso no tengo ninguna derivada igual a cero. Lo que voy a tener es simplemente que la pendiente de mi recta L', ¿sí? Definida por esto, va a ser equivalente a la derivada. ¿Sí? Porque es la recta tangente a la curva en ese punto. Digo, aquí no se ve muy bien porque pues obviamente no me quedo así, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que se pueda ver aquí. Y podemos notar que se puede dar para varios puntos dentro de la función de ser el caso, por supuesto, porque puede existir un punto nada más. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que en este intervalo, ¿sí? Este sería el mínimo y este sería el máximo, que podría ser el caso que tendríamos un valor por acá en A, o sea, pues, suponiendo que tomamos A por aquí, este sería el mínimo, y B pues lo podríamos tomar por acá, por decir algo, y entonces este sería el máximo. Entonces aquí ya la idea del máximo o el mínimo cambia el rol, ¿sí? Porque ya no me tengo que fijar en el máximo o en el mínimo total, sino en máximos o en mínimos locales, ¿sí? Pero obviamente pensando dentro del esquema de una función de este tipo. Esto lo digo para aquello que sí estamos pensando en f de A y f de B, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Ahorita lo que toca es hacer la demostración. ¿Cómo haríamos la demostración de esto? Bueno, lo primero que tenemos que observar es que vamos a tener que recurrir a una función auxiliar, ¿sí? En este caso se va a proponer una función que va a tener la siguiente connotación. Entonces, dentro de la demostración, ¿sí? Suponemos una función f mayúscula, ¿sí? Que va del intervalo a, b a r, ¿sí? Tal que f, o sea, la regla de correspondencia de f mayúscula evaluada en x es equivalente a f de x más lambda por x. ¿Sí? Esa es la definición que me dan. Bueno, en este caso sería menos m. A ver, permítanme aquí nada más. Menos lambda por x. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿sí? De alguna manera, lo que me va a garantizar esta función es que si yo evalúo f de a, ¿sí? Si yo evalúo
f evaluado en A, ¿qué voy a obtener? Definiendo f de A igual a f de A, valga la expresión, menos lambda por A y f de B equivalente a f de B menos lambda sobre A sobre B, tal que lambda que pertenece a R, o sea, es un número en R, implica, ¿sí?, que f de A es igual a f de B, donde para que esto ocurra, ¿sí?, si esta igualdad ocurre, entonces voy a tener, sustituyendo f de A, voy a tener f de A menos lambda por A igual a f de B menos lambda por B. Despejando, lo que sigue es que vamos a poder deducir f de A, o más bien vamos a poder verlo de la siguiente forma, permítanme. Lo podemos hacer como lo iba yo a hacer, valga la redundancia. Entonces lo podemos expresar como f de B menos f de A, o sea que lo que despejamos es f de A de un lado y lambda de B al otro para este efecto que vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a tener lambda de B menos A. ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar, obviamente, si A es menor que B, o sea, se implica eso, que es menor que B, entonces, ¿sí?, lo que sigue de aquí es ver que lambda es equivalente a f de B menos f de A entre B menos A. Y esto solamente ocurre si esto pasa, ¿sí? O sea, vamos a tomar la lambda de esta manera para que se dé esta equivalencia, ¿sí? Así es como tomamos nuestra lambda. Ahora, a partir de aquí, ¿qué podemos deducir? Lo primero que tenemos que notar es que estamos solicitando que f de B o f de A sea igual a f de B. Primera condición, bueno, una de las condiciones sobre las cuales estamos trabajando con respecto a al teorema de Rolle, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a aplicar el teorema de Rolle en este caso. Por otro lado, al definir f de esta manera, o sea, f mayúscula, dada la definición que me dan de la función f minúscula, me dicen que es continua dentro del segmento A, B. Entonces, ¿qué otra cosa puedo concluir yo aquí? Yo lo que puedo concluir es que f mayúscula de x, al ser igual a f de x o a f minúscula de x menos lambda x, es continua también. ¿Por qué? Porque esta función es continua dentro del intervalo y además esta, al ser una función lineal, ¿sí?, también es continua. Entonces, ya sabemos que para una diferencia que es análogo a la suma, ¿sí?, tenemos dos funciones continuas dentro de un intervalo, pues esta hereda la continuidad, ¿no? Entonces tenemos una función continua dentro del intervalo A, B cerrado, ¿sí? Y además se cumple esto. ¿Qué otra cosa nos faltaría por ver? Pues si vamos al teorema de Rolle, ¿sí?, tenemos que ver que la derivada existe en todo el intervalo.
¿sí? ¿Existirá la derivada en todo el intervalo? Pues sí, también. ¿Por qué? Porque se está garantizando que f es derivable, o sea, en este caso me estoy tomando la derivada finita, ¿sí? Si es infinita también, ¿sí? Pero para la derivada finita se da en el intervalo a, b. Ahora también la derivada para, dado que la función es continua, ¿sí? Esto de aquí tiene continuidad lineal, la derivada entonces existe. Por lo tanto, la derivada de f mayúscula existe, ¿sí? Esto por teoremas de derivada, ¿no? De la suma. ¿Sí? Si tengo dos funciones diferenciables o derivables, ¿sí? Con la suma, pues me da una función diferenciable también. En un punto, en este caso, en todo el intervalo, a, b. Con todos estos atenuantes, ¿qué podemos concluir aparte? Por el teorema de Rolle que se demostró, ¿sí? ¿Sí? Esto va a implicar que existe un sí dentro del intervalo, ¿sí? O sea, con todas estas atenuantes, y dado que se cumple el teorema de Rolle, y dado que ya lo demostramos, entonces existe un número en R, en este caso dentro del intervalo, déjenme corregir esto mejor, dentro, dentro del intervalo abierto a, b, ¿sí? Tal que se implica que f' en este punto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, teniendo todo esto, ¿qué más podemos analizar a partir de aquí? Bueno, y no es sobre f minúscula, es sobre f mayúscula, ¿sí? Porque es la que estoy evaluando. Sí, aquí tengo pura f minúscula, pero estoy trabajando directamente. Aquí sería, disculpen ustedes, es que se me fue la goma y borré por acá. Entonces, este es B. Entonces, estoy trabajando en particular con esto, ¿sí? Entonces, es f' evaluado, f' mayúscula, ¿sí? Evaluado en sí es igual a 0. ¿Por qué? Por el teorema de Rolle, obviamente, ¿sí? Entonces, al ser esto por el teorema de Rolle, ¿qué se va a implicar? Para toda x, f' de x, ¿sí? Es equivalente a f' de x más lambda, o perdón, menos lambda. ¿Sí? Menos lambda porque lambda por x en la derivada pues me da lambda nada más. ¿Sí? En particular, se va a implicar que f' evaluada en sí, que sería igual a f' evaluada en sí, menos lambda, ¿sí? Va a ser igual a 0. ¿Esto qué consecuencias tendría? Obviamente que si yo me tomo nada más esto en particular, ¿sí? Pues puedo decir que f' evaluado en sí, ¿sí? Menos lambda, que es igual a 0, va a implicar, ¿sí? Que f' de sí es igual a lambda. ¿Pero quién es lambda? Aquí está lambda. Lambda es equivalente a f de b menos f de a entre b menos a, ¿sí? Entonces, f de b menos f de a entre b menos a. Lo que en particular ya me implicaría sería que f de b menos f de a es equivalente a f' evaluado en sí por
B menos A. Y bueno, con eso quedaría probado el teorema de Lagrange o el teorema del valor medio. Con todo esto, ¿qué más podemos aludir aquí? Teniendo esto, podemos entonces pasar a otra cuestión. ¿Alguna duda con la demostración? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Que parece que ya nos lleva a otras cuestiones, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aquí me hablan de cosas que parecen no tener mucha relación con lo que acabamos de ver, pues sí la tiene. Ahorita vamos a ver por qué. En particular, sí, lo que me están describiendo aquí es, bueno, tómate una función y esta se va a definir como creciente dentro del intervalo a, b, si es el caso que f de a es menor que f de b, ¿sí? Se dice que es creciente. Ahora, dentro del intervalo a, b. Y observando también que a es menor que b. Bueno, dice, ahora, si tomamos la función f es decreciente sobre el intervalo a, b, si es el caso que f de a es menor que f de b, ¿sí? Para todos los valores de a y b, ¿sí? Si está clara el argumento, o más bien si está claro el argumento, porque dije si está clara, está claro el argumento aquí. Sí, profe. Ok. Gráficamente lo único que nos están diciendo es esto, ¿no? Tenemos nuestro eje coordenado, podemos tener una función que haga esto así y nos podemos fijar en el intervalo que va de aquí a acá, lo podemos llamar A y B, ¿sí? Y si es el caso que para todos los valores dentro del intervalo la función siempre es mayor, o sea, aquí lo correcto hubiera sido tomar dos valores f' y f, o más bien f de x, y, o sea, tomar un valor x y un valor x', ¿sí? De tal forma que si es el caso que f de x es menor que f de x' para cualesquiera dos valores así, dentro del intervalo a, b, pues siempre estaremos hablando de una función creciente. Bueno, pero la tenemos así la definición. En el otro caso, pues tendríamos algo así. Tomamos el intervalo, ¿sí? En este caso sería a', b', ¿sí? En ese contexto la función decrece, ¿no? Porque f de a, ¿sí? Como se observa aquí, f de a es mayor que f de b, ¿sí? En este caso, pues obviamente f de a es menor que f de b. En este caso tenemos una función creciente y en este caso tenemos una función decreciente. Teniendo esto, vamos al siguiente corolario. Es aquí donde ya entonces se empieza a notar que, pues obviamente si me hablan de derivadas, sí, pues lo que viene atrás tiene mucho sentido. O sea, el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange, el teorema de Fermat, ya están aquí, ¿no? Entonces vamos a poder usarlos para demostrar este teorema. Entonces, aquí lo que nos están diciendo, si f de x, f' de x es mayor que 0 para todo x, ¿sí? En el intervalo
entonces f es creciente en el intervalo. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el corolario? Vamos a ver. Suponiendo que tengo mi eje coordenado r cruz r, tengo una función que hace, no algo así, sino más bien, suponiendo que hace algo así. Lo que podemos notar por la definición es que esta es una función creciente, ¿sí? Pero aunado al corolario, en cualquier punto que yo me pare, ¿sí? Lo que puedo notar, ahí está. Entonces yo me podría parar acá también. Ahí sí. Entonces, si yo me pongo a dibujar rectas, obviamente que, como se puede notar aquí, las pendientes pueden crecer y decrecer en algún momento, ¿sí? Pero no se hacen, pueden llegar a lo más a ser nulas en todo caso, pero en este caso particular no se cumple, ¿sí? O sea, ahí lo que nos está diciendo estrictamente es que las pendientes son siempre positivas. Entonces, por mucho que se acerquen al valor nulo, no pueden ser neutras, ¿sí? Tienen que ser positivas. Y en ese contexto estamos hablando de que la función es creciente. En el caso de que la función, en este caso la derivada, existiera un punto en donde la función es igual a cero, solo en ese caso se diría que la función es no decreciente, ¿sí? No se hablaría de que la función es creciente, se diría que no es decreciente, o sea que existe al menos un punto donde se anula la, el valor positivo de las pendientes de las rectas, eso es lo que quiere decir, pero en este caso es muy tajante, ¿no? Si la función tiene derivadas en un intervalo, ¿sí? Y dentro de todo el intervalo resulta que todas las derivadas son mayores que cero, esto quiere decir que todas las pendientes son mayores que cero, pues estamos hablando de rectas que son o que tienen pendiente siempre positiva. Eso indica que la gráfica de la función es siempre creciente. En el caso contrario, si tenemos que la función es decreciente, si la función es decreciente, pues obviamente estaríamos pensando en que todas las pendientes son negativas todo el tiempo. ¿Sí? O sea, las pendientes de todas las rectas que podamos trazar en todos los puntos dentro del intervalo siempre van a ser negativas. Aunque unas decrezcan más rápido que otras y de repente empiecen a crecer y luego tienen que volver a decrecer, ¿no? Dependiendo de las ondulaciones que tenga la curva. Entonces, en ese contexto es sobre el cual estamos planteando este corolario. Ahora, ¿cómo hacemos la demostración? Supongamos, o sea, nos vamos a fijar en este caso, puede ser el caso inverso, ¿no? Eh, no lo podríamos tomar igual. La única cuestión es que se invertirían todas las desigualdades. En este caso, suponemos que tenemos que las derivadas, o sea, tenemos una gráfica, una función cuya gráfica es creciente, ¿sí? Entonces, todas las derivadas de la función, ¿sí? Son positivas. Entonces, lo que tenemos que demostrar es precisamente que la función es creciente dentro del intervalo. ¿Cómo le haríamos?
Entonces, supongamos que f' de x es mayor a 0 para toda x dentro de un intervalo abierto a, b. Entonces, por demostrar, ¿sí? Que f es creciente. Es creciente. En a, b. Teniendo esto, ¿sí? Se implica de esto que a es menor que b, ¿sí? Estrictamente hablando. ¿Qué otra cosa puedo deducir a partir de aquí? Por el teorema de Lagrange, existe un x dentro del intervalo a, b, ¿sí? Tal que f de x, en este caso sería una xi, déjenme ponerlo en esos términos, ¿sí? Que son los cuales hemos estado trabajando. Existe una xi, tal que f de xi es equivalente a f de b menos f de a entre b menos a. Eso es lo que tenemos. Ahora, esto es en particular para una xi. Como además, como f' de x es mayor que 0 para toda x en a, b, ¿sí? En particular vamos a tener que f' evaluado en sí es mayor a 0, lo que va a implicar entonces que f de b menos f de a entre b menos a es mayor a 0. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar es que, obviamente, si yo paso esto para acá me da 0. Entonces se sigue que f de b menos f de a es mayor a 0, lo que va a implicar que f de b es mayor que f de a. ¿Sí? Y esto dentro del planteamiento de la misma definición. ¿Sí? Entonces aquí por la definición, y esto se presta como lo hemos, y esto se corresponde para toda x, ¿sí? Esto se debe para toda x, esto ocurre siempre, ¿sí? Entonces ocurre que para toda, que f de b menos f de a se va a plantear de esta forma para cualquier x que tomemos dentro del intervalo. En este caso tomamos un valor sí, ¿sí? Pero al tener dentro de todo el intervalo, pues esta x es cualquier x, ¿sí? Entonces, por definición, ¿sí? O por la definición anterior, entonces f es creciente en el intervalo a, b. ¿Sí? Ese sería el esquema de la demostración de este corolario. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? Que nos va a plantear diferentes cuestiones.
¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nos invita es precisamente ahora a analizar ya dentro de una función qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Por ejemplo, sea f de x igual a x cúbica menos x. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, lo primero que tenemos que plantear es cómo es la gráfica de esta función. ¿Cómo puedo yo trazar la gráfica de esta función? ¿Cómo me puedo enterar yo de eso? Lo primero que tenemos que plantear es, bueno, las derivadas me dan información, ¿sí? Ya sé cuándo una función es creciente, cuando una función tiene valores extremos, ¿sí? Cuando una función es decreciente. Entonces, puedo usar toda esta información precisamente para ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la función. En ese contexto, yo puedo ver que esta función es diferenciable en todo R, ¿sí? Es una función continua en todo R, en todo su dominio. Entonces, es diferenciable en todo su dominio, es continua en todo su dominio. Entonces, puedo aplicar el teorema de Rolle, puedo aplicar el teorema de Lagrange, puedo aplicar el teorema de Fermat, puedo aplicar la definición de, eh, en el contexto de ver cuándo es creciente, cuándo es decreciente, obviamente observando los intervalos sobre los cuales eso se dé, ¿no? En ese contexto, pues lo primero que tengo que plantear es ver si tiene, cómo es su derivada, ¿no? Entonces, tenemos que observar cómo es la derivada de esta función. Entonces, tomo f de x igual, f de x prima, perdón, sería igual a 3x cuadrada menos 1, ¿sí? Y a partir de la información que tengo, pues voy a ver si tengo valores extremos, ¿sí? Entonces, un primer paso sería ver si tenemos eh, valores extremos dentro de todo el intervalo, por supuesto. Que dentro de todo el intervalo es un intervalo que va de menos infinito a infinito. ¿Cómo lo planteamos? Pues obviamente tenemos que ver cuando f prima, ¿sí?, de x es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos tomamos, ¿sí? Se va a implicar entonces que 3x cuadrada menos 1, ¿sí?, es igual a 0. ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar es que cuando despejemos x, esto va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1/3. Esa sería la condición. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Lo que tendríamos en este contexto es que para estos dos valores, ¿sí?, x es igual a la raíz cuadrada de 1/3 o x es igual a menos la raíz cuadrada. Déjenme corregir ese pequeño detalle para que no se ponga ahí todo encimado. Menos la raíz cuadrada de 1/3, ¿sí?, ya sea que x sea uno o sea el otro. Dentro de esos dos, la f' es igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que f' evaluado en la raíz cuadrada de 1/3 es igual a 0, o, ¿sí?, f' evaluado en menos la raíz de 1/3 es igual a 0. ¿Esto qué información me da, jóvenes? La información que me está dando o que me está arrojando
esto es que la derivada en estos dos puntos es 0. ¿Sí? O sea, las pendientes en esos dos puntos me da 0. ¿Cuáles? Son dos valores extremos, ¿sí? Son máximos o son mínimos. Obviamente, eh, tenemos que hablar más coherentemente de si tenemos un máximo y un mínimo en ambos, en cada uno de estos dos casos, pero ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Es aquí donde surge esta pregunta, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que observar en este contexto? Lo que tengo que observar es, tengo de dos sopas, ¿sí? ¿Cómo son las derivadas con respecto a, por ejemplo, si vamos del intervalo? Aquí es donde me tengo que plantear, tengo mi recta, tengo mi intervalo que va, bueno, tengo mi recta real que va de menos infinito a infinito porque es donde está definida toda la función. Me fijo primero en la recta real horizontal, que son los valores de x, ¿sí? Son todos los valores de x. En este caso, pues tengo la raíz de un menos la raíz de un tercio, ¿sí? Y por otro lado tengo la raíz de un tercio. ¿Esto qué quiere decir? Que de menos infinito, o sea, el rango que va de menos infinito, ¿sí? A menos raíz de un tercio, la función hace algo. Por otro lado, voy a tener de raíz de un tercio a infinito, ¿sí? La función hace otra cosa y dentro del intervalo que va de menos raíz de un tercio, coma, raíz de un tercio, la función hace otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la función en cada uno de estos intervalos? Pues tengo que observar cómo es la función, si es creciente, si es decreciente, eh, si en algún momento la función se vuelve constante, tengo que observar estos datos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo tengo que evaluar esto? Lo primero que tengo que plantear es, bueno, ¿qué es lo que tengo? Bueno, vamos a ver. La función evaluada en menos raíz de un tercio, ¿qué me da? ¿Sí? Pues obviamente tengo que sustituir porque tendría yo que ponerlo en términos de menos un tercio, perdón, menos raíz de un tercio al cubo menos raíz de un tercio. ¿Sí? O sea, bajo esos términos me lo tengo que plantear. Haciendo la algebrita, me tiene que dar 2/3 de raíz de un tercio. ¿Sí? Y por otro lado, tengo f de la raíz de un tercio. Esto sería equivalente, obviamente, a la raíz de un tercio al cubo menos la raíz de un tercio. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque se puede uno plantear, bueno, oye, a ver, espérate tantito. Aquí me estás dando valores negativos, me estás dando un valor positivo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá. Aquí, usando la aritmética,
haciendo las sustituciones aritméticas me tiene que dar menos 2/3 de la raíz de 1/3. Se podrían preguntar, oye, a ver, ¿por qué en una me da positivo y en otra me da negativo? Porque aquí me estoy tomando valores negativos para la función. ¿Por qué me da un valor positivo? Muy sencillo. Este término de aquí es mayor que este de acá. ¿Por qué? Porque este lo tengo elevado al cubo, ¿sí? Y el cubo va a afectar a este, ¿sí? Que al final, cuando yo lo meta, ¿sí? Me va a dar 1/raíz de 3, ¿sí? Pero al cubo, ahí ya se vuelve mayor este número, o sea, raíz de 3 al cubo es mayor que raíz de 3. Pero al ser mayor y ser este el término que va por debajo del cociente, entonces hace que ese número sea más chico que este, ¿sí? Este tiene menos, menos, me da positivo, ¿sí? Por algo más chico, pues obviamente me da algo positivo, ¿no? En este caso se invierte el asunto y pues obviamente me va a dar algo negativo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un valor positivo y un valor negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo gráficamente? Vamos a ver. Tengo, ahora sí, tengo por aquí menos raíz de 1/3 y aquí tengo raíz de 1/3, ¿sí? Me da un valor positivo y me da un valor negativo. Esto solo donde va a ocurrir. Pues en el caso donde la función hace. Ya de ahí se las estoy planteando, ¿no? Pero aquí lo único que podría yo deducir es eso, ¿sí? Porque dentro del intervalo menos raíz de 3 menos raíz de 1/3, perdón, a raíz de 1/3 no tengo valores extremos, ¿sí? En cero no tengo valor extremo, ¿sí? La función no se indefine, ¿sí? Es continua dentro del intervalo. Y si tengo un valor más chico y un valor más grande y un valor más chico, por la definición anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo deducir? Que la función es decreciente en ese intervalo. Ahora, ¿qué puedo suponer aparte dentro de los intervalos que va de menos infinito a menos raíz de 1/3? ¿Sí? Porque ahorita ya de entrada puedo deducir que dentro del intervalo menos raíz de 1/3 a raíz de 1/3, la función es decreciente. Eso lo puedo deducir por la definición anterior. ¿Qué más puedo yo deducir aparte? En este caso, pues, si me tomo valores, por ejemplo, en 1, en -1 y 1, ¿qué es lo que puedo deducir? Obviamente tengo que hacer una evaluación. Puede ser 2, puede ser 4, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En f de -1 y en f de 1, ¿qué puedo yo deducir? Pues vamos a ver. F en -1, obviamente esto sería -1 al cubo menos -1. Esto me da 0, ¿sí? Y f de 1 es igual a 1 al cubo menos 1.
Esto me da 0 también. ¿Qué es lo que quiere decir? Que f cuando f vale, f evaluado en -1, o sea, de este lado, me da 0. ¿Qué quiere decir? Que el valor de f es menor, este valor de f es menor que este. ¿Sí? Y esto se vale para todo el intervalo que va de menos infinito a infinito. Entonces, lo que estaría ocurriendo sería algo así. Y por el otro lado, si yo tengo en 1, es mayor que este término. Entonces, hace algo así. Entonces, lo que puedo suponer es que la función de menos infinito, perdón, que va de menos infinito a menos raíz de 3 es una función creciente. Y si es en el caso de raíz de 1/3 a infinito, pues la función es creciente también. Entonces, esa sería la gráfica de la función. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, la próxima clase vamos a ahondar en esta cuestión de cómo orientar ¿cómo se llama? De cómo graficar funciones a partir de los elementos que tenemos hasta el momento, ¿sí? Entonces, lo que sigue es, la próxima clase vamos a ver ya aplicaciones sobre gráficas. Obviamente, en el Inter vamos a entrar a lo que es el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo que nos va a hacer entrar en calor en cuanto a cómo identificar más criterios, ¿sí?, de otros factores que afectan, ¿sí?, a las gráficas, porque aquí solo vemos una parte, ¿sí? Pero hay otras cuestiones que pueden quedar veladas, ¿no? Entonces ahí hay que ahondar más en otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente iremos al criterio de la primera derivada y como no nos va a dar el ancho el criterio de la primera derivada, vamos a ir al criterio de la segunda derivada, ¿sí? Y ya veremos qué estamos haciendo, ¿no?, en este momento. Bueno, con esto termino la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Que tengas excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's